Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarme en este podcast, o mejor dicho, en una serie de podcasts que estaremos haciendo, donde estaremos dando información relevante ante lo que está pasando a nivel mundial con todos estos acontecimientos actuales, tanto a nivel intelectual, tecnológico, salud, religioso, pero sobre todo informativo, porque una de las cosas que se está manipulando para ganar terreno en la actualidad es la desinformación. Pareciera raro y lo contrario que ante estos medios tan inteligentes que tenemos hoy en día disponibles para el manejo del día a día, lo que más se maneje, más que información y ayuda, es desinformación y desayuda. Realmente este es uno de los temas a tratar hoy en día, y es cómo se está conquistando el mundo de manera pasiva, si se puede llamar así. Y quiero comenzar con una frase de Alexander Maverick, quien fue el director de la inteligencia francesa desde 1970 a 1981. Y él decía esta frase en 1986, Dijo, las grandes potencias actualmente se apoderan de las más pequeñas mediante la apropiación de sus medios de comunicación, su sistema educativo, la iglesia, y todo esto lo hace mediante la desinformación. Calculen que esto fue dicho en 1986, cuando no había ni siquiera internet, no se pensaba en el internet. Sin embargo, ya Alexander Maverick veía que esto se estaba manejando mediante los medios, y que esta era una de las formas en cómo las potencias mayoritarias estaban conquistando a otros. Imagínese usted si eso fue en el 1986, ¿qué no será en la actualidad? Donde donde no hay privacidad prácticamente. Yo a veces me sorprendo porque estoy hablando de algo con alguien, sobre un tema o de algo que quiero comprar, y cuando abro mi teléfono unos minutos luego, sucede que aparece una publicidad justamente de lo que estaba hablando con la persona minutos antes. Entonces eso me da pie con bola, como dicen en Dominicana. Eso me da una pista de lo que decía Donald Trump, por la cual no quería nada con empresas chinas, porque él decía, oye, es que están utilizando espionaje tanto para vender como para comprar, y ese mismo espionaje que están utilizando los dispositivos, ese mismo algoritmo puede servir también para que entonces pueda hacer de espionaje a nivel ya bélico. Entonces esto es una realidad. Te hacen ir por donde quieren mediante la inclinación y la desinformación mediante los dispositivos móviles. Hay algo que se está manejando, y es hacia donde quiero inclinar este podcast, y es que actualmente hay guerra en el mundo. Señores, sí, hay guerras. Lo que sucede es que actualmente las guerras que se están librando no son de manera como anteriormente, con carros y aviones y tiros, aunque sí hay
guerras que se están librando de esa forma, pero ya son un grupo muy minoritario que está haciendo esto. La guerra actual, por ejemplo, podemos ver un ejemplo que fue la guerra que está librando Estados Unidos contra China, contra el asunto de la tecnología del 5G. Que hablando de eso vamos a tener una serie de podcast hablando de cómo la tecnología 5G pudiera afectar a los seres humanos. Estén atentos porque esto ya lo estamos preparando. Pues bien, entonces decía que hay una guerra, y la guerra que se está llevando, como decía Alexander Madrek, que las grandes potencias se están apoderando de las más pequeñas mediante sus medios de comunicaciones, sus sistemas educativos, la iglesia y sobre todo mediante la desinformación. Hay una guerra realmente cultural, hay una guerra de imposición del miedo, hay una guerra del aislamiento, y esto provoca, decía un gran mentalista de la guerra, Otto von Bismarck, decía que hay pueblos que se someten mediante el miedo, y que esa es una de las formas que a corto plazo puede funcionar. Y por eso es que vemos temas, o mejor dicho, cláusulas, cuando la ONU dice, por ejemplo, que aquellas naciones que no acaten sus acápites para la Agenda 2030 van a ser sancionados. ¿Y cuáles son las cosas que ellos van a sancionar? Por ejemplo, decía uno de ellos que aquellas naciones que no acaparen lo de la agenda de género, de la igualdad de género y toda la ideología que ellos quieren implantar sobre este tipo de cosas, sobre el movimiento LGBTI y todo eso, son naciones que van a ser censuradas. Entonces, aquí pasó algo en República Dominicana, y fue que cuando Obama era presidente, el embajador que había en la actualidad, no recuerdo, el Brewick, algo así, él estaba en el país con su pareja, y este señor empezó una campaña a ir colegio por colegio a visitarlos con su pareja, y llegaban a las escuelas, mejor dicho, porque hay que mencionar que donde lo hacían eran a los colegios vulnerables, llámese los colegios de escuelas públicas, mejor dicho. No lo hacían a colegios que tenían matrícula privada. Muchas veces, o mejor dicho, la mayoría de veces que fueron a las escuelas eran a colegios de personas vulnerables, llámese pobres. Y estos individuos iban a las escuelas y se mostraban como una pareja normal y decían: este es mi esposo, estamos casados, y muchas veces se daban besos delante de los estudiantes, no importaba la edad. Y esta es una de las formas en cómo se libran las guerras, de cómo se hacen los empoderamientos de otras naciones. A pesar de que eso era ilegal en la República Dominicana, estos individuos lo hacían dado a que venían de una nación que, ya sea por miedo o por lo que sea, había que permitírselo. Y más que su presidente se había pronunciado de manera pública a favor de esto. Entonces, esta forma de empoderamiento, de invasión, está siendo muy común en la actualidad en todo el mundo. Se está expandiendo una forma de invasión muy sutil,
donde a través del miedo se están apoderando de otras naciones, las naciones grandes, valga la redundancia. Decía Otto von Bismarck que los pueblos que quieren defender su patrimonio, escucha bien, los pueblos que quieran defender su patrimonio, tanto cultural como religioso y patriótico, podrían desaparecer por aislarse y negarse a someterse a las naciones grandes o subordinarse bajo la sombra de las grandes potencias. Y así, subordinándose, van a tener que adoptar culturas nuevas, imposiciones nuevas e incluso luchar por intereses que no vienen al caso para esa nación, como es ir a una guerra a defender una posición absurda que la nación sobre la cual se cobije esa pequeña está librando, como ha pasado en tiempos pasados, valga la redundancia, donde países como República Dominicana, que la última guerra que libró creo que fue en el 65, y fue una guerra patriótica, pero la República Dominicana tuvo que enviar soldados a Irak porque una nación del norte le había pedido que, como aliado que era de esta nación, que demostrara su verdadera, que honrara esa amistad y que fuera a la guerra por ellos. Gracias a Dios no le pasó nada a estos soldados dominicanos, pero vemos cómo las naciones potentes, las grandes naciones, se apoderan de otras mediante el miedo y mediante la imposición. Así que mejor es morir con dignidad. Decía el patricio Juan Pablo Duarte que nuestra isla debía de ser libre de toda potencia extranjera o que se hundiera la isla. Esto es que morir sin patria es igual que morir sin honor. Esto tiene mucho que ver y engloba muchas cosas, porque no es solamente el que te invadan con soldados y cosas. Cuando una nación pierde su identidad, tu identidad cultural, su identidad religiosa, cuando pierde sus valores, por lo cual lo han mantenido intacto durante muchos años, esto es lo mismo que perder una guerra y estar sin patria. Señores, tenemos que luchar para que no nos vendan gato por liebre, que es lo que actualmente se ha estado haciendo. Muchas personas han estado luchando por cosas que ellos creen que es algo de ellos que le nace, y no se dan cuenta que han sido manipulados para que luchen por algo que ellos identifican como que es de ellos, pero realmente hay una élite oculta que ha querido manipular a una minoría para que se autoaniquile, como es el caso cuando tú tienes que reducir la población mundial. ¿Cómo lo vas a hacer? Si no es poniendo un stop a la natalidad. ¿Cómo es tú haciendo crecer a una población o a un grupo que tiene un alto porcentaje de suicidio, de contagio de enfermedades de transmisión sexual, y que por ende tiene un 20 o 15% menos de vida que la población heterosexual? Estoy hablando de los grupos LGBTI. O sea que muchos grupos están manejando esta agenda para que el mundo mismo haga su harakiri y se saque del medio por sus propios pies. Señores, gracias. Hasta aquí llegamos con este comentario. Y recuerden que estaremos sacando más información para informar a toda la población del mundo sobre lo que está pasando. Francis Rolling estuvo con ustedes. Muchísimas gracias y bendiciones. Nos vemos en el próximo podcast.